Ya aprendimos a trabajar con la herramienta de dibujos de formas básicas y sabemos que en base a las formas básicas yo puedo generar formas más complejas. ¿Ya? O distintas, en realidad esta es una forma bastante simple, pero hacerla de otra manera va a ser un poco complicado. Eh, Ahora, la herramienta por excelencia de Illustrator es la pluma. ¿Ya? Y la pluma puede ser un poco difícil de manejar. Cuando nosotros usamos la pluma, tenemos que saber que cada vez que yo hago clic, voy a generar un punto de ancla, que es la manera, es los elementos básicos con los que se construye cualquier forma o cualquier línea. ¿Ya? Dos puntos generan una línea. Y de ahí en más, yo puedo generar en base a tres puntos un triángulo, ¿ya? O puedo ir agregando. Ya puedo ir agregando puntos y después al final, si es que ubico el último punto sobre el primero, tenemos una forma cerrada. ¿Ya? Esta forma cerrada obviamente yo la puedo modificar con la herramienta, con la flechita blanca. Eh, pero puedo hacer muchas otras cosas, obviamente. Puedo convertir lo que son los vértices, los puedo convertir a curvas. Aquí arriba aparece... ahí se me perdió. ¿Ya? Ahí aparecen... Eso es un vértice y eso es una curva. Y ahí en este momento eso es una curva. O sea, un vértice. También aparece en el panel de propiedades. ¿Ya? Convertir de... básicamente un ángulo a una curva. Mira qué loco pese a que está en español el programa, ahí los detalles aparecen en inglés. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir ese vértice en una curva, aprieto ahí, aprieto ahí, aprieto ahí, ¿ya? Eh, Puedo elegir cualquier curva y transformarla en un vértice. Puedo elegir cualquier vértice y transformarla en una curva. ¿Ya? Ahora cuando yo voy dibujando, si es que yo hago clic y arrastro, aparecen esos manejadores. ¿Ya? Ahora tengo presionado el clic izquierdo, ya estoy desplazando. Esos manejadores son un indicador de fuerza y de dirección. Si yo hago un punto justamente aquí al lado, vamos a tener que la curva que me está dando es más o menos de la mitad de digamos, el largo de mi manejador. Ya se fijan que hasta como por acá llega el manejador y la curva llega hasta ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago clic y arrastro, ya yo ya sé que eso me puede dar una curva. Obviamente si hago un punto inmediatamente arriba, eso no va a influir en nada en la recta que voy a tener. Pero si me acerco hacia los... O sea, cambio la dirección, vamos a tener ahí, digamos, una curva. ¿Ya? Entonces si yo hago un clic simple, ahí digamos, la línea que me estaba mostrando la previsualización va a quedar, digamos, confirmada. Pero si yo, por ejemplo, aquí en vez de hacer un clic simple, hago clic y arrastro, ya voy a poder seguir modificando la curva, darle otra dirección. Ya, por ejemplo, esa forma es una curva que está hecha en base solamente a dos puntos. Ya, si se fijan, ahí aparece eso porque
Eso está hecho en base a 2 puntos. Gracias a los manejadores y la fuerza que yo estoy generando con los manejadores. ¿Ya? Por ejemplo, ya voy a seguir haciendo esto y de pronto quiero cambiar el tamaño, ¿ya? de este manejador, porque quiero hacer una curva más pronunciada o menos pronunciada, digamos, más pequeñita hacia acá. Ahí apreté control, ¿ya? Para generar el cambio en la longitud del brazo al que yo estoy, digamos, hacia donde me estoy proyectando. Si yo aprieto, en vez de control, aprieto alt, voy a quebrar esa curva y la puedo convertir en un, digamos, ángulo. ¿Ok? Entonces acá voy a hacer lo mismo, hacer clic, arrastro, ¿ya? Y si quiero cambiar la dirección, alt, ¿ok? Entonces, de buenas a primeras, lo que acabo de mostrar es bastante complejo aprender a hacerlo. Por eso mismo, yo les presenté hace un tiempo este juego, el Bezier Game, que no sé si alguien se ha metido. Se meten ahí. Ya con esto ustedes van a aprender cosas básicas de lo que es, si mantienen shift apretado, entonces ahí me está indicando, me está dando el dato de que si mantienen shift apretado voy a poder hacer líneas completamente rectas y ángulos de 45 grados. En este caso tengo que hacer clic y arrastrar, ¿ya? Y si mantengo shift apretado voy a mantener eso en recto, que puede ser recto en 45, en vertical y en horizontal. Ya, hago clic y arrastro acá, hago clic y arrastro todo esto con shift presionado. Cuando hago clic y arrastro, aprieto shift, ya. Todo esto es un tutorial, ya. Toda esta fase es un tutorial, y todo esto que yo les mostré aquí recién en esta figura que está hecha con la pluma, se hace acá, ya. Aquí para que queden igual los manejadores a la plantilla, digamos, voy a apretar alt, voy a dejarlos iguales, y ahora aquí hacia abajo voy a dejar el primer manejador del mismo tamaño, del mismo largo, alt, lo quiebro y con eso completo la figura, ¿ya? Aquí ya salimos del tutorial, aquí ya tengo que arreglármelas por mí mismo. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer esto, alt, y ahí ya me pasé, ¿ya? ¿Por qué? Porque es demasiada la curva y ahí no me deja hacerla. Ya, entonces apretar control Z, es una curva menos pronunciada, hago clic, arrastro, aprieto alt, hago clic y ahora puedo hacer clic y arrastrar para lograr esa curva completa. Ahora no puedo olvidar apretar alt ahora para que la línea que voy a proyectar a continuación ya sea más pequeñita. Mira, condenado. Y ahí te va diciendo cuántos nodos te faltan, ¿ya? Entonces, una buena práctica
ya para que practiquemos un poco el dibujo, sería tomar cualquier ilustración, por lo general, no sé, pues si buscamos dibujos animados acá, el clásico vendría siendo el ejercicio de los Simpsons. Ya, voy a tomar esto, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. ¿Ya? Siempre que yo voy a trazar algo, lo ideal es hacerlo como si fuera, digamos, partiendo como la primera capa, como una plantilla. ¿Ya? Nosotros ya habíamos hablado de la plantilla anteriormente. Y la plantilla es una propiedad de una capa. Si yo hago doble clic sobre la capa, aquí dice plantilla. Y lo que me va a permitir hacer la plantilla es atenuar la imagen y que cuando yo apriete control Y pueda ver la imagen. ¿Ya? Si yo tengo una imagen, ya voy a hacer otra capa. Voy a copiar esta imagen en esta capa y aprieto control Y, no voy a ver la imagen. ¿Ya? Porque no está en una capa de plantilla, sino que en una capa común y corriente. Voy a meterme nuevo a esta capa de plantilla y le voy a poner a atenuar hasta el 20% para que se vea más suavecito. Y voy a empezar a dibujar en la capa superior. Si ustedes se fijan aquí, ya no tenemos un ojito, sino que tenemos un cuadradito. Ese cuadrado, ese rectángulo, indica que es una plantilla. ¿Ya? Y si se fijan ahí, yo estoy en modo de contornos y de cualquier manera veo la imagen. Ya, cuando nosotros dibujamos en Illustrator, ya tengo que tener en cuenta o tengo que pensar que estoy dibujando con recortes de papel. ¿Ya? Eso quiere decir que posiblemente no voy a tener, lo ideal es no pasar dos veces por el mismo trazo. Quiere decir que si hago esta manga y hago la mano, esta parte de la mano no debería pasar otra vez por donde pasa la manga. Pensemos en que son papeles recortados. Si quiero ser 100% preciso y que esto quede bien, quizás primero recorto la mano y después encima puedo poner la manga. Ya, pero acá quizás en esta parte ya dejé un extra en la mano, ya, y después encima de eso puse la manga. ¿Ok? Entonces veamos con la pluma cómo empezar a trazar. Por lo general con la pluma yo voy a tender a cerrar las formas. Ya, entonces aquí voy a empezar de un poquito más atrás. Voy a llegar hasta acá. Ya, siempre que yo dibujo con la pluma, lo ideal es hacer la menor cantidad de puntos posible. Para eso un poco sirve el juego. Para aprender a usar de la mejor forma posible la herramienta y hacer pocos puntos. Tratar de hacer pocos puntos. Ya, después yo puedo borrar puntos, puedo agregar puntos, ya, pero un dibujo con pocos puntos me va a dar como resultado una línea limpia. Ya, eso está bastante bien. Después yo con la A o la flecha de selección directa puedo corregir. Ok. Bien. Y ahora ya yo puedo seleccionar el color acá, de acá, y le vamos a poner un contorno negro. Vamos a... ¿Va? Qué raro. Debe ser que tengo el cuentagotas seleccionado. Y le vamos a poner un grosor. ¿Ya? Ahora con esto me estoy pasando hacia abajo. ¿Ya?
pero no me importa, porque ahora voy a apretar control Y para ver solamente los contornos de la figura. Voy a hacer la manga. ¿Ok? Entonces, a lo que me refería con no debería pasar dos veces por la misma línea, me refería a esto. ¿Ya? Si es que yo hubiera pasado acá, en la línea de abajo, por ahí también, lo más probable es que me hubiera pasado lo siguiente. Con Alt entonces y la pluma puedo quebrar los puntos. ¿Y qué está pasando acá? Acá yo estoy obteniendo una línea más gruesa. Y yo no quiero tener una línea más gruesa ahí, quiero tener una línea, digamos, del mismo grosor constante. Y aquí, porque no estoy siendo completamente preciso, y es difícil que coincidan 100% las dos, tengo una línea de un grosor distinto. ¿Ya? Entonces aquí me conviene pasarme, como yo sé que voy a tener un objeto que va a pasar por encima, simplemente digamos paso por alto que aquí no es necesario que sea preciso. Otra cosa por la que es importante el tema de ver en contornos, por ejemplo, es para la precisión de en este caso, por ejemplo, para hacer el dedo. Para hacer el dedo, ya, yo voy a partir desde ahí, pero ojo, no quiero hacer clic ahí porque, bueno, no pasó nada. Pensé que se iba a integrar con la otra línea, pero no sucedió. Entonces, aquí ya tenemos esa línea. Si quiero soltarla, aprieto la tecla escape o el botón derecho. Y la gracia de control Y o el modo contornos es que esta línea yo sé que va a coincidir con esa. Así que la línea que viene a continuación, si ustedes se fijan ahí, en este momento, digamos, está cortada ahí. ¿Por qué está cortada ahí? Porque la línea llega hasta ahí nomás. Y como no tiene exactamente el mismo ángulo con el que venía la línea, de hecho, si bajamos un poquito esto, ya ahí disminuye esa brecha, pero esa brecha de hecho, como aquí quiero que sea redonda y no quiero que sea cuadrada, vamos a cambiar el remate de la línea, ¿ya? Y eso lo vamos a cambiar en el panel de trazo. En el panel de trazo tenemos remate el clásico, que es el remate recto, el plano, y redondeado, que se va a proyectar un poquito hacia adelante, y ahí básicamente genera un círculo, ya genera un cierto radio alrededor del primero o el último punto. Y ahí genera de esta forma líneas un poco más amables. Ya, entonces aquí puedo hacer la otra, hago clic y arrastro, o simplemente arrastro aquí al final. Ya, entonces ahí vamos generando el dibujo. Cambié Alt para corregir. Ya. Ojo, estos elementos van a quedar aparte, pero eso no es un problema. Ya, eso no es problema. Y lo que sí
Hay que tener ojo. Las formas siempre se van a tender a unir cuando tienen relleno. Ya, si es que no están cerradas y tienen relleno, el relleno va a ir desde el primer punto hasta el último punto. Eso quiere decir que, no sé, pues si yo tengo una línea así y está rellena, el relleno, como ven ustedes acá, va a pasar desde el primer punto hasta el último punto. ¿Ok? Eso como dato, por ejemplo, si es que, no sé, pues, el dedo tuviera otro color, eso obviamente se vería acá, ¿ya? Como un corte. Bien.